Iniciaremos ahora hablando de radical. Un radical es una expresión de la forma raíz n de a, en la que n, el índice, pertenece al conjunto de los números naturales y a, el subradical, pertenece al conjunto de los números reales, con la condición de que cuando a sea negativo, necesariamente n ha de ser impar. Se puede expresar un radical en forma de potencia. En esta ocasión estaríamos hablando de una potencia de exponente fraccional. El denominador de ese exponente es el índice del radical. Ejemplo, la raíz cúbica de 729 se puede expresar como, sabiendo que 729 es una potencia de 3, es 3 a la 6, podemos expresar este radical como 3 elevado a la 6 tercios. ¿De qué me sirve esto? Pues fíjense, de 6 tercios puedo simplificarlo, me queda 2. Realmente la raíz cúbica de 729 es 3 al cuadrado, que no es otro que 9. Es decir, este tipo de artificio de cálculo nos permite también extraer raíces exactas. Hay algunas transformaciones y en este caso hablaremos de la notación de exponente fraccionario y la propiedad de las fracciones. Podemos determinar el radical equivalente, simplificar radicales, extraer e introducir factores, al igual que hacer reducciones a un común índice. Esas son las transformaciones que podemos hacer con los radicales. Para ello tenemos que tener claro algunos conceptos, como son radicales equivalentes. Si se multiplican o se dividen el índice y el exponente de un radical por un mismo número natural, se obtiene otro radical equivalente. Ejemplo, fíjense, estamos multiplicando tanto el índice como el exponente del subradical por el mismo valor k. Numéricamente esto sería como multiplicar por 5 el índice y el exponente del subradical. Por ejemplo, estaría hablando de la raíz quinceava de 7 a la 10. Es equivalente, ¿ok?, al radical la raíz cúbica de 7 al cuadrado. Así como podemos multiplicar, también podemos dividir por una misma cantidad natural. En este caso, tendríamos un ejemplo numérico como el que tienen aquí. Me va a permitir reducir un poco más esta fracción. Por ejemplo, en este caso visualizamos la raíz octava de 3 a la 6. Si dividimos ambas cantidades entre 2, nos damos cuenta que podemos reducir este radical a la raíz cuarta de 3 al cubo. ¿Cómo se hace la simplificación de radicales? Si existe un número natural que divida al índice y al exponente, o a los exponentes, porque puede tener varios exponentes en la parte subradical, se obtiene un radical simplificado. Ejemplo, la raíz sexta de 256, si yo descompongo en factores primos 256, eso me daría 2 a la 8. Me doy cuenta que 6, el índice, y 8, el exponente del subradical, son ambos números pares, es decir, divisibles entre 2. Puedo simplemente simplificarlos entre 2 y obtengo un radical simplificado. Otro ejemplo lo tenemos aquí. Fíjense que he transformado la raíz cuarta de 36 en exactamente la raíz cuadrada de 6. Es lo mismo. Radicales semejantes. ¿Qué son radicales semejantes? Son los que tienen igual índice e igual subradicando. Es decir, comparo dos radicales y me doy cuenta que, por ejemplo, en el caso de estos dos, tengo la raíz cúbica de 4, la raíz séptima de 4. Tienen igual subradical, pero no tienen igual índice, lo cual quiere decir que esos dos no son semejantes. Analizamos este otro. 3 raíz quinta de 5 y menos 7 raíz quinta de 5. Tengo ambos índices iguales e igual subradical. Es decir, estos dos radicales sí son semejantes. Ah, profesora, pero
Ahí uno tiene menos 7 y el otro tiene 3 adelante. Esos son los coeficientes de los radicales. Los coeficientes pueden ser iguales o diferentes. En este caso, son semejantes cuando tienen el mismo índice y la misma parte subradical. Aquí tienen otro ejemplo. Tengo la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 2 también. En este caso, estos dos también son semejantes. Reducciones de radicales a índice común. Homogenización de radicales. ¿Qué significa homogenizar radicales? Tratar de que todos tengan el mismo índice. Hallamos para ello el mínimo común múltiplo de los índices, llamado también mínimo común índice. Dividimos el común índice entre cada uno de los índices y cada resultado, cada cociente obtenido se multiplica por su exponente correspondiente. Ejemplo. Sean la raíz cúbica de 36, la raíz cuarta de 108, la raíz cuadrada de 2. Los índices son 3, 4 y 2. El mínimo común múltiplo de esas tres cantidades es 12. Entonces debería dividir 12 entre 3, 4. Entonces voy a multiplicar tanto el índice como el exponente de este subradical, que vendría a ser 1, el exponente de 36, lo debería multiplicar por 4. 12 dividirlo entre 4 me da 3, quiere decir que 3 es el factor que voy a multiplicar tanto el índice como el exponente del subradical en el segundo radical. Y en el tercer radical, el índice es 2, tendría que dividir 12 entre 2, 6, para saber exactamente por quién es. Dense cuenta entonces que he logrado hacer la equivalencia, ¿ok? Son los mismos radicales que tengo de la izquierda, pero esta vez todos tienen el mismo índice. Introducción de factores dentro del signo radical. Solo podemos introducir factores, ¿ok? Para ello tenemos que elevarlos al índice correspondiente del radical. Por ejemplo, si quisiera introducir en el radical raíz cúbica de a por c a la 4, quisiera introducir b cuadrado, pues tendría que elevar b cuadrado a la 3 y eso me quedaría b a la 6. Si quisiera introducir d al radical, pues tendría que elevarlo a la 3 como lo tienen en el ejemplo. En este tengo un ejemplo numérico, quiero introducir 5 a este radical de índice 4, pues simplemente lo que tengo es que elevarlo a la 4. Repito, solo se pueden introducir factores. Extracciones de raíces. ¿Qué se puede extraer? Para ello tengo que tener en consideración una propiedad. Cuando yo tengo el índice y el exponente de su radical el mismo valor, es lo mismo que el resultado sería A si el valor de n es impar, o debería ser el valor absoluto de A si el valor de n es par. Es decir, si el valor de n es par, tengo dos soluciones, una positiva y una negativa, porque sabemos que el valor absoluto es positivo o negativo la misma cantidad. En este caso, pues analizo. La raíz es de índice impar. Si la raíz es de índice impar, tengo que tener en consideración que si el subradical es negativo, el resultado será negativo. Pero si el subradical es positivo, el resultado sería positivo. Veamos algunos ejemplos. La raíz cúbica de menos 27 sería menos 3. La raíz quinta de 32 sería 2, positivo igual que el subradical. Pero si el índice es par, tengo dos posibilidades. Si el subradical es positivo, tal cual como explicaba al principio de esta lámina, tengo dos soluciones, una positiva y una negativa. Pero si el subradical es negativo, entonces sencillamente esta solución no existe.
Ejemplo de esto, tenemos, por ejemplo, la raíz cuarta de 81 serían dos soluciones, más o menos 3. La raíz cuadrada de menos 4 sencillamente no existe porque no existen dos números que multiplicados por el mismo le dé un valor negativo. Extraer la raíz de un número real siempre es posible si la base es positiva. Pero si la base es negativa, es imposible extraer raíces de índices pares. Ahora, extraemos factores fuera del signo radical. Para ello debemos descomponer el radicando en factores. Y así, si un exponente es menor que el índice, el factor correspondiente se deja en el radicando. Si un exponente es igual al índice, el factor correspondiente sale exactamente como está fuera del radicando. Si el exponente es mayor que el índice, se divide dicho exponente entre el índice y el cociente obtenido es el exponente del factor afuera del radicando. Y el resto de esa división es el exponente del factor dentro del radicando. Ejemplo, la raíz cuadrada de 360. Si hacemos la descomposición prima de 360, nos dice que es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Veamos los exponentes. Todos son factores. Los exponentes son 3, 2 y 1. El índice es 2. ¿Eso qué quiere decir? Que aquel factor que tiene exponente 1 nunca saldrá de la raíz. Aquel factor que tiene exponente 2, es decir, el 3 al cuadrado, puede salir completamente fuera de la raíz, ya sin exponente. Y aquel factor que tiene un exponente mayor que el índice de la raíz, en este caso el ejemplo es 2 al cubo, hacemos la división 3 entre el índice de la raíz que es 2, toca a 1, cociente, entonces va a salir ese factor con exponente 1. Y en la división el resto también era 1, entonces dentro de la raíz queda ese mismo factor también con exponente 1. Resultado final, esta extracción quedó como 6 raíz cuadrada de